Dios les bendiga, iglesia. Mis amados hermanos, qué maravilloso es habernos gozado. De verdad que el Señor nos ha sorprendido esta mañana gratamente, ¿verdad? Primero, pues con el cántico que Dios ha inspirado, las alabanzas que Dios inspiró a nuestro hermano Felipe, ¿verdad? Qué bueno que Dios esté ejercitando diferentes dones en su iglesia, mi hermano. Eso es maravilloso. Todos tenemos diferentes dones, ¿verdad? Lo que pasa es que no los ponemos al servicio a veces y para eso son los dones, para ponerlos al servicio de la iglesia de Cristo. En esta mañana, mis amados hermanos, vamos a reflexionar sobre un tema muy interesante y que la vida cristiana nos exige hacernos esta pregunta siempre. El tema del que vamos a hablar esta mañana se llama hágase su voluntad. Muchas veces, hermanos, en la vida decir, bueno, que se haga la voluntad de Dios en todo, ¿verdad? Cuando nosotros queremos algún favor de Dios, siempre decimos, no, yo se lo he dejado en las manos al Señor y que se haga la voluntad del Señor. Pero en realidad muchas veces es nuestra voluntad la que se hace. Somos nosotros los que queremos que se haga todo a nuestra manera. ¿Verdad? Con mi esposa conocimos una cierta señora en una iglesia que estaba ostentando a un cargo público, ya había sido funcionaria y quería que la reeligieran, y entonces ella decía, ¿verdad? En el grupo de oración donde íbamos, ella decía, no, es que yo todo se lo dejo en las manos al Señor. Y si me van a reelegir, pues que sea la voluntad de Dios. Pero andaba poniéndose de rodillas con todas las fracciones de los partidos políticos en la asamblea. Mi hermano, Dios no necesita que nosotros manoseemos las cosas ni que le ayudemos. Dios no necesita ayuda de nosotros. Si de verdad vamos a confiar que Él va a hacer las cosas, Él es suficientemente Dios para poderlo hacer sin que nosotros intervengamos. De eso nos quiere hablar Dios hoy, porque esa es una frase hecha, incluso está hasta en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que decimos hágase su voluntad, pero terminamos haciendo la nuestra. Esa no es la manera de obrar de Dios. Si vamos a dejar que Él haga su voluntad, de verdad respetemos la voluntad de Él, hermano, mi amado hermano. No tratemos de darle una ayudadita, ¿verdad? Como decimos a veces. Es una cuestión de fe entonces esto, mi hermano. Definitivamente es una cuestión de fe. Es una práctica constante del ejercicio de la fe. Si nosotros dependemos de Dios o no dependemos de Dios, ¿verdad? Si nosotros realmente le creemos a Dios o creemos más en nuestras propias capacidades, en nuestras influencias, en nuestras amistades, etc. Entonces, sobre eso vamos a hablar esta mañana. El hágase su voluntad aparece en la oración por excelencia que Dios nos ha enseñado, como es el Padre Nuestro. Hay una parte que efectivamente así dice, hágase su voluntad. Pero el hacer la voluntad de Dios implica una serie de situaciones, mi hermano, que es de lo que vamos a hablar precisamente esta mañana. La voluntad, cuando nosotros la vemos en el ambiente seglar, por ejemplo, un testamento, ¿verdad? Un testamento es un documento jurídico donde se manifiesta la última voluntad del testador, de la persona que quiere transmitir sus bienes. El hermano Nan tiene ciertos bienes y se los quiere dejar a sus hijos o a quien él quiera, porque el testamento no necesariamente yo lo voy a dejar a mis hijos. En este país mucha gente ha dejado su testamento a la servidumbre, por decirle algo, porque en el último momento, cuando necesitó que lo cuidaran, la que estuvo allí asistiéndole era la muchacha y no los hijos, porque los hijos estaban demasiado ocupados en sus quehaceres. Entonces, yo conocí un caso de una señora que le dejó a la muchacha del servicio toda su fortuna. ¿Y eso es válido? Sí lo es. Sí lo es, porque el testamento es la voluntad de la persona que quiere transferir sus bienes y eso se lo deja a quien él quiera, no necesariamente a los hijos, porque los hijos a veces somos ingratos con los padres y a veces no merecemos ni siquiera eso. Entonces,
la última voluntad de la persona que quiere transferir sus bienes, eso es un testamento. Ahora, en el ámbito cristiano, mis amados, ¿cuál es nuestro testamento? Pues precisamente este es nuestro testamento. Aquí está la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es donde se manifiesta la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces el testamento de nosotros los cristianos es sus sagradas escrituras, su palabra. En esencia, pues, es lo que nos rige, es lo que nos debe guiar. Aquí encontramos nosotros absolutamente todo, desde la A hasta la Z de la vida cristiana. No debemos andar buscando nada que en el horóscopo. Es triste que hay cristianos que todavía buscan en la adivinación, en el horóscopo, en las cosas de azar, la suerte. Todavía buscamos que en este día nos levantamos muchas veces a buscar en el diario el horóscopo, ¿cómo me va a ir este día? No, hermano, no podemos depender de eso. Nuestro Dios es mucho más poderoso que eso. ¿Verdad? Entonces, eso implica el hágase la voluntad. Dios nos dejó su testamento, es decir, su palabra. Aquí está la perfecta voluntad de Dios, lo que Él quiere para nuestras vidas. Incluso Jesús buscó siempre hacer la voluntad del Padre, mi hermano. Imaginémonos, esto no lo dice la Biblia, pero se desprende de la interpretación de la Biblia. Yo me imagino que estaba al principio de toda la formación humana, del inicio de la existencia, estaba reunido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo me lo imagino así, y dice el Padre ya, aquí en el mundo lo que creé, el Padre arrepentido de haber creado el mundo, por toda casi similar a lo que estamos viviendo hoy, vea, ya totalmente perdida la creación humana de Dios. Entonces dice el Padre, ¿y qué vamos a hacer? Y dice el Hijo, yo me ofrezco para ir a morir por ellos, ¿verdad? Yo doy mi vida con tal de que ellos se salven. Y así es como Jesús viene, por la voluntad del Padre. Jesús siempre buscó hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué nosotros no lo vamos a intentar hacer? O hacerlo realmente, mi hermano. Jesús vino al mundo a dar su vida, a entregar su vida por cada uno de nosotros, cuando dice la palabra que estábamos sumergidos en delitos y pecados, es decir, que valíamos menos de un centavo, mi hermano. No diga que ofensivo el hermano Oscar. No, así dice la palabra. No lo digo yo. Valíamos nada cuando Jesús vino a dar y a derramar su preciosa sangre por usted y por mí, hermano. Y por buscar hacer siempre la voluntad del Padre. Luego después, en otra etapa de la vida de Jesús, cuando estaba en la persecución, acuérdense que cuando estaba orando Jesús, en un momento sintió miedo, dice la palabra, y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué quería decir eso? Que en ese momento él sintió la angustia humana y sabía que lo que le venía, porque momentitos después lo apresaron, ¿ve? Lo que le venía era fuerte y lo iba a sentir él porque también era humano, no solo tenía la calidad de divino, sino también era humano. Sabía el calvario que le venía y en un momento como humano dijo, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, es decir, esta amargura, este problema. Sin embargo, él mismo se da la respuesta y dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. En el mismo momento él se responde. Mire qué maravilloso, hermano. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cómo nosotros pretendemos entonces hacer nuestra voluntad muchas veces? ¿Quiénes somos nosotros para decir, bueno, ¿y por qué aquel me va a ofender o me va a ver mal? Y yo no. Muchas veces nos llenamos de ira, de orgullo, de vanidad, ¿verdad? Y decimos ser cristianos. Si Jesús buscó siempre hacer la voluntad del Padre, nosotros con mucha más razón debemos hacerlo, mi hermano. Porque Él nos dio el ejemplo
primeramente, de buscar siempre hacer la voluntad del Padre. Ahora, también existen algunos versículos que nos hablan de que Dios ha hecho todo, pero que nosotros debemos con autoridad solicitárselo, pedírselo. Por ejemplo, en San Juan 14:13, veamos qué nos dice San Juan 14:13. San Juan 14:13. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mira, hermano, ahí encontramos nosotros una de las formas de pedir con autoridad. Es la voluntad de Dios que nosotros pidamos. Dice, pidáis todo en mi nombre. Jesús lo está diciendo. La manera de pedir al Padre es en el nombre de Jesús, porque en ese nombre hay poder, porque ese nombre es el poder más grande que hay sobre la tierra y el cielo. Entonces la manera de cómo Dios nos enseña y el mismo Jesús a pedir con autoridad es en el nombre de Jesús. Hay poder en ese nombre. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el versículo 14. Es decir, que es la voluntad del Padre que nosotros lo solicitemos en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que nosotros querramos. Y si es la santa y bendita voluntad de Dios, tengamos la suficiente fe de ya haber recibido eso. Por eso es que no podemos orar simplemente, mi hermano, diciéndole, Señor, si es tu voluntad, sáname. Si es tu voluntad, prospérame. Si es tu voluntad, pues que consiga un trabajo. Si es tu voluntad, que cambie de vehículo. Si es tu voluntad, que me salga ese trabajo. No podemos orar así. Dice que en el nombre de Jesús debemos pedirlo y debemos recordarlo así. Y yo decirle, Señor, en tu palabra, tú dices que todo lo que pida con fe y en oración me será concedido. Y yo en el nombre poderoso de Cristo recibo ese trabajo que ya tienes para mí. Recibo la salud de mi madre, recibo la salud de mi hijo. Declaro sanidad sobre la vida y el cuerpo de fulano de tal con autoridad, porque así nos lo ha enseñado Dios. Porque esa es la manera de pedir, hermano. No dudando, no dudando. Las grandes cosas, los grandes milagros, los arrebatan los valientes y los llenos de fe. La gente que duda no consigue nada del reino de los cielos, hermano. Disculpe que se lo diga tan cruda y claramente, pero es así. Dios dice en su palabra, o tibio o caliente, o frío o caliente, pero los tibios los vomito. Y se refiere a la falta de fe. O tenemos la fe suficiente o no. Yo estaba enfermo de los riñones y yo me he declarado totalmente sano en el nombre de Jesús. Y definitivamente hoy me siento mucho mejor y los exámenes van mejorando notoriamente, mi hermano. Pero llega un momento de que uno tiene que caminar por fe y ya no dudar. O le crees al Señor o no le crees. O le crees que el Señor es capaz de hacer eso y mucho más o no. Yo sé que algún día de algo me voy a morir, pero también la palabra dice que la muerte es una ganancia. Y cuando el día y la hora llegue, yo sé que voy con mi Señor. Pero de esto que tengo, de ese daño renal, no me muero. De eso definitivamente no me muero, porque lo he clamado en el nombre poderoso de Jesús y con fe. Ahorita mismo, mis hermanos, estoy en un proceso. Dios me está abriendo una puerta laboral donde estoy. Ustedes saben que ha sido un milagro de Dios
Es una bendición de Dios que me abrió esa puerta. Pero ahora Dios me está abriendo otra mucho más grande, de mucha más responsabilidad y en todo sentido más grande. Participamos en el concurso, era un concurso público, y participamos muchos abogados. Para hacérselo corto, estoy entre los 3 finalistas ya, en la terna. Uno de los 3 de nosotros va a ser elegido para el puesto. Yo le he dicho con toda seguridad al Señor, hágase tu voluntad. Y por eso de la inspiración de este tema esta mañana. Porque si el Señor me llega a regalar esa oportunidad a mí, gloria a Dios. Pero si esa puerta no se llega a abrir, gloria a mi Dios también. Porque ya vamos a ver más adelante que dice Dios que debemos dar gracias por las puertas que se abren y por la puerta que no se abre también. Porque Él sabe por qué no lo hace. Había un hombre muy prominente en Estados Unidos que había esperado tantos años, a él le faltaban 2 años para jubilarse, era un señor ya, pero de repente le aparece la oportunidad de ganar 5 veces más de lo que ganaba en ese momento. Y era la oportunidad de su vida, él siempre había querido trabajar en esa compañía. Y se somete al proceso y llega a los finalistas y todo. Llega donde su pastor y le dice, pastor, estoy a punto de tener en mis manos lo que tanto he deseado. La oportunidad laboral de trabajar en la empresa donde siempre le he pedido al Señor que me lleve. Porque era la cúspide de su profesión trabajar en ese lugar. Y oraron, el pastor oró con él, la congregación oró con él y por fe le dijeron los hermanos, ese trabajo es suyo, hermano. El Señor se lo va a dar. Viene y sigue todos los procesos y efectivamente llega al final. Lo llaman de la compañía esta y le dicen, mire, usted tiene un currículum impresionante, realmente tiene mucho talento, pero no es lo que la compañía anda buscando. Aquel hombre dice que se sintió como que un torbellino le había pasado encima, se deprimió, se puso mal, no comía, se puso mal. Creyó que Dios lo había abandonado y cómo es posible, Señor. Hasta el pastor pidió por eso y en oración le revelaste que ese trabajo debe ser mío. ¿Y qué pasa? Te he servido, te he diezmado, y comenzamos a reclamar al Señor, ¿verdad? Muchas veces. ¿Por qué, Señor? No, si yo te lo pedí con el corazón, era la oportunidad de mi vida. Dijo el Señor, no abro esa puerta. Y bueno, se quedó el hombre, poco a poco se recuperó. Al año, ¿qué pasó? Al año llega donde el mismo pastor y le dice, mire pastor, porque regresó al pastor y el pastor le dijo, mira, oramos, hicimos de todo, el Señor no abrió esa puerta, Dios sabe en su infinita misericordia por qué no lo hizo. Hoy no lo comprendes, pero algún día espero yo que lo comprendas. Al año exactamente llega y le dice, pastor, hoy comprendo por qué Dios no abrió aquella puerta. Esa compañía quebró. Esa compañía quebró. Despidieron a todos los empleados y le dice, ¿te das cuenta? El Señor te estaba guardando tu jubilación, porque solo 2 años te faltaban y hoy estás felizmente jubilado. Si hubieras ido a esa empresa, hoy estarías llorando porque te quedaste sin nada. Por eso es que Dios a veces no abre puertas, mis amados. Por eso es que a veces nos quejamos y Dios mío, ¿por qué? Porque Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Porque Dios está a otra dimensión. Y Dios está privándote de algo que te va a pasar. Es lo mismo que pasó con una mujer que le reclamaba al Señor. Le dice, Señor, ¿qué pasa? Todo este día ha sido desde que me levanté, me ha ido mal. Todo este día. No sonó el despertador, llegué tarde, me regañó mi jefe. Iba a comer en la empresa, la comida no servía, la tuve que botar, me quedé sin almorzar. Trabajaba ella en negocio, iba a recibir la llamada de un cliente muy importante que me iba a hacer una contratación millonaria. Yo estaba buscando, solo escuché la voz de él y se cortó. Fue imposible volverme a contactar con él, ya no pude. Y hoy vengo a mi casa en la noche, quiero hacerme un masaje en la masajeadora y se arruina la tontera. ¿Qué pasa contigo, Señor? Y comenzamos de nuevo.
te hago esto, te sirvo, te diezmo, y comenzamos a hacerle todo lo que creemos que por eso vamos a torcerle el brazo al Señor. Viene y el Señor le responde, ¿sabes por qué? Le dice, en vez de deberías de darme gracias. Te voy a enumerar de todo lo que te ha librado. El despertador sonó tarde, le dijo, porque a la hora que tú vas, venía un loco en la carretera, te hubiera golpeado y te hubiera causado un terrible accidente. Luego después en la empresa, la comida que tú botaste tenía una bacteria que te hubiera enfermado, le dijo, horriblemente, por eso preferí que la desecharas. El hombre que estabas esperando, el cliente, le dijo, solo oíste la voz y te corté la llamada para no enojarte el resto de la tarde porque el hombre lo que quería era insultártele. No era para hacer negocio, era para insultarte porque está enojado con la compañía. Y finalmente le dijo, cuando vienes a casa, preferí que no encendiera el aparato porque iba a ser un cortocircuito y te ibas a quemar. Entonces mejor dame gracias por todo lo que te he librado. Y eso es lo que pasa. Dios nos libra de cada situación. Mi hermano, yo antes me molestaba cuando estaba tal vez sobre el tiempo, salía corriendo de la casa y se me olvidaba el celular, tenía que regresar o algo. Hoy le digo, gracias Señor porque de algo me estás librando. Mi hermano, cuando usted a algo le pase y no puede salir de la casa, no se enoje con usted mismo. Dígale, Señor, gracias porque de algo me estás librando. Definitivamente, porque es la voluntad de Dios proteger a quienes Él ama, que somos nosotros su pueblo. Así es que mi hermano, definitivamente la palabra está llena de toda la misericordia de Dios, y lo que tenemos que nosotros es buscar siempre el rostro de Dios y decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Yo sé que hacer la voluntad de Dios muchas veces implica el renunciar a mí mismo. Y eso es lo que Dios quiere. El decirle, Señor, yo deposito totalmente mis proyectos, mi vida, mis hijos, mi trabajo, mi salud, etcétera, en tus manos, implica que le doy totalmente el motor de mi vida al Señor. Dios no necesita que yo vaya de copiloto. Démosle totalmente la dirección a Él. Él sabe de dirigir nuestra vida mucho más de lo que nosotros mismos creemos que lo podemos hacer. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a quedarnos hasta aquí, ¿verdad? Por el tiempo, ya estamos cortos del tiempo. Y vamos a quedarnos hasta aquí, no sin antes pues cerrar con una oración. Inclinemos nuestro rostro y vamos a comunicarnos con nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial, queremos darte en esta mañana porque tú nos hablas sobre la importancia de abandonarnos totalmente en tus manos, Señor. Que cuando digamos, Señor, hágase tu voluntad, no sea una frase hecha, Señor, que porque la hemos leído o la hemos escuchado y simplemente la repetimos como una grabadora. No, Señor, que meditemos, que tengamos la capacidad de interiorizar, Señor, ¿qué significa eso? Que cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad, definitivamente estemos dispuestos a cederte, Señor, el timón de nuestra vida, Señor, a ti. Porque eres tú, Señor, el que conoces mejor nuestras vidas y cada una de nuestras necesidades. Señor, que aprendamos a darte gracias cuando tú abres una puerta de bendición y cuando cierras una puerta también, Señor. Porque es por ese infinito amor que tú nos tienes y porque de algo nos estás librando y porque nos tienes algo mucho mejor en el futuro. Señor Jesús, ayúdanos a ser obedientes a tu voz, a tu palabra, y que ese hágase tu voluntad definitivamente salga de muy adentro de nosotros y sea acompañado de nuestro accionar, Señor. Que toda nuestra vida realmente muestre, Señor, que tú eres el que reina en nuestra vida y que está haciendo tu santa y bendita voluntad, Señor. Porque yo me equivoco, Señor, muchas veces, porque tomo decisiones que no son las correctas, pero tú sí, Señor, sabes qué es lo mejor
para mi vida, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta iglesia y cada uno de los miembros que conformamos esta iglesia busquemos siempre hacer tu santa, plena y bendita voluntad, Señor. Que en este templo, Señor, y en esta congregación siempre se haga tu voluntad, Señor. Lo que tú quieres hacer con la congregación y con cada uno de nosotros, Señor. Nosotros nos disponemos total y absolutamente a tu acción, Señor. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre y reiteramos, Señor, que eres el único y verdadero Dios de nuestras vidas, Señor, y que se haga tu voluntad eternamente y para siempre. Amén y amén.